como es nuestra primera plática, quiero comenzar hablando sobre la experiencia de ser inmigrante y las dificultades que muchas veces encontramos, de lo que tuvimos que pasar para aprender cómo se vive en este país, de lo que hemos encontrado como oportunidades, pero también de lo que nos ha dolido. Para muchos, no poder volver a nuestros países es una cosa muy dura, porque ni siquiera se puede volver en momentos muy críticos, ya sea personales o familiares, porque luego no hay cómo volver. Y también vamos a hablar sobre esas cosas que, a pesar del tiempo que tengamos acá, todavía no entendemos por qué se hacen así las cosas acá o por qué la gente responde de esa manera. Esas cosas que no llegamos a entender porque realmente estamos acá mucho tiempo, pero no dejamos nunca, ni nuestra cultura, ni la cultura americana deja de ser una cultura diferente. Hay muchas maneras y muchas razones por las cuales uno llega a ser inmigrante. Y eso ha pasado desde siempre. A lo largo de toda la historia, los seres humanos se han ido moviendo de un lado a otro, tratando de buscar oportunidades para salir adelante y para sobrevivir, tratando de un lugar en el que pueda tener un futuro. Eso, las migraciones, además de la creatividad, ¿no?, y del arte, son las cosas que han hecho que nosotros, como especie humana, podamos sobrevivir. En mi propia experiencia, yo podría decir que yo tuve las mejores condiciones para venir a los Estados Unidos. La primera y la más importante es que yo no vine de inmigrante. Entonces yo no estaba con la preocupación de que estoy inmigrando. Yo vine con la idea de que íbamos a estar acá un tiempito, 1, quizás 2 años, y que luego íbamos a regresar a nuestro país. Entonces eso ya también como que hizo más fácil la idea de estar saliendo. Por otro lado, tuvimos la suerte de venir con una visa de estudiante que consiguió mi esposo, de tener un pequeño ingreso mensual que nos permitía cubrir las necesidades básicas, es decir, vinimos con visa y con las cosas más elementales cubiertas. En esa época, en mi país, que es el Perú, la situación era muy fuerte, muy difícil. Había mucha crisis económica, había una guerra terrorista que ya tenía más de 10 años y realmente necesitábamos salir un poco para tomar aire. La idea era salimos, tomamos aire, es decir, estudiamos, aprendemos un poco más y regresamos con eso al país. Pero claro, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que la vida nos pone por delante y lo que va pasando. Y entonces resultó que nos fuimos quedando y ya tenemos 30 años acá. El asunto es que en muchos casos la gente no tiene oportunidad de llegar a este país como llegué yo con mi familia, con todo arreglado. Y simplemente no lo tiene esa posibilidad porque no hay cómo hacerlo por una vía legal. Y entonces, cuando uno siente, yo no puedo seguir en este lugar, yo tengo que salir de acá, pues no tiene mucha opción. Quizás la única opción que tiene es arriesgarse a venir sin papeles. Y eso que uno sabe, que venir sin papeles es bien peligroso y que cualquier cosa puede pasar en el camino. Sin embargo, la situación llega a ser tan difícil que aunque uno sabe los riesgos, uno dice, o me quedo en mi sitio, en mi lugar, y por allí no tengo futuro, o me matan, o me corro el riesgo de pasar la frontera y seguramente voy a tener suerte, y entonces voy a llegar bien a ese lugar al que me estoy dirigiendo. Y entonces uno toma el riesgo y emprende el camino para venir hacia el norte. Yo he tenido oportunidad de estar cerca de muchas personas que han llegado literalmente para empezar desde cero. Y he sido testigo de su esfuerzo, de su tenacidad, de su insistencia
y por supuesto también de cuánto han logrado. Hoy quiero hablarles de Rosario Rojas, una migrante que vino a los Estados Unidos hace como 20 años, muy joven, y vino solamente con su decisión de salir adelante. Ella me ha autorizado para usar su nombre y hemos tenido una conversación bien simpática sobre lo que han sido las dificultades de cuando ella llegó, cómo ve ella la situación de los migrantes ahorita, y eso es lo que voy a contarles. Conversando con Rosario, ella me recordaba que cuando llegó a los Estados Unidos, las cosas eran muy distintas. Empezando que en ninguna parte se hablaba español. Y había muy poca ayuda para los inmigrantes. Entonces ella me decía, comparado con lo que yo viví, los que llegan ahora, pues cuántas más facilidades tienen. Pero claro, por supuesto que los inmigrantes, que fueron los inmigrantes que llegaron al mismo tiempo que Rosario y que han seguido viniendo, los que han levantado este país, han levantado este estado, han levantado esta ciudad y han hecho ver cómo es indispensable crear servicios y oportunidades para que los migrantes puedan entrar en esa sociedad y contribuir con su trabajo al desarrollo de todos. Yo le preguntaba a Rosario, ¿y qué le diría usted a una persona que recién ha llegado? Y Rosario decía, tantas cosas. Por ejemplo, le diría que acá es bien difícil, pero que hay ayudas, solo que cuando recién llegamos no sabemos siquiera que existen ayudas. Y por ahí escuchamos, existe tal ayuda, anda a tal sitio y pensamos, no, seguramente eso es para otras personas, pero a mí, que no tengo papeles, no me van a poder ayudar. Sin embargo, es muy importante entre la gente que ya está y que ha estado antes, animarnos y aclararnos que no importa que uno sea indocumentada. Igual, hay lugares donde uno puede buscar ayuda y hay muchas ayudas. La cosa es enterarse bien cuáles. Otra cosa que recordaba Rosario es cómo mucha gente, sobre todo cuando ella recién llegó, ¿no? Y hasta ahora, pero en fin, hay gente que se aprovecha de los latinos. Y se aprovecha porque piensan, estos no tienen papeles, estos tienen miedo de llamar a la policía. Y entonces se aprovechan y sacan ventaja, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, que los estafen, problemas con el trabajo, problemas con la vivienda. Y vamos a ir conversando sobre eso. Muy importante tener en cuenta que los que a veces se aprovechan de los inmigrantes no son solo algunos americanos. También algunas veces hay otros inmigrantes y hasta otros latinos que se aprovechan del que recién ha llegado. Una cosa que me recordaba Rosario es que hace muchos años, cuando ella llegó, uno no podía abrir una cuenta en el banco si no tenía un social. Y entonces, claro, cobraban los latinos el día viernes y andaban con la plata en el bolsillo. Y entonces todos esos malindrosos que circulan por la ciudad tenían su día, porque sabían, el viernes puedo conseguir cash asaltando a un latino. Tanto que hasta se comentaba y se rumoreaba en la comunidad cómo a los latinos los tomaban como si fueran una máquina de banco. Y eso ha sido una cosa muy difícil, porque hay mucha gente que ha sufrido mucho por eso, incluso físicamente. Otra de las cosas también que conversaba con Rosario, es el problema de la vivienda. Uno llega acá y uno necesita conseguir un espacio donde vivir. Generalmente a uno, digamos, le van recomendando, anda a ese sitio, anda a este otro. Muchas veces uno no tiene dinero suficiente como para pagar un alquiler completo y entonces tiene que compartir. Y muchas veces la gente se aprovecha, los renteros se aprovechan de los inmigrantes
Y entonces les alquilan casas que no están en condiciones de ser alquiladas y por tanto no tienen tampoco el permiso, pero uno como migrante no sabe que las casas deben tener visual, así que se pueda ver un certificado que se renueva cada año diciendo esta casa ha sido aprobada para ser alquilada. Y entonces, claro, la satisfacción de decir, uy, qué alivio, ya tengo dónde vivir, hace que solamente después de que se han mudado empiecen a notar los problemas que tiene la casa. Por ahí hay agua que cae por el techo, por ahí hay humedad en las paredes, en las ventanas, de repente no funcionan las cañerías o el agua potable está sucia o huele mal, o hay muchas ratas. Y entonces llaman a los renteros para decir hay este problema y el rentero no hace caso. Y vuelven a llamar y el rentero no hace caso. Por supuesto, no todos los renteros, pero hay algunos que son así. Y entonces, claro, uno se harta de estar viviendo en esas condiciones y dice, no, me voy a otro sitio a vivir. Consigue otro lugar y se va al otro lugar. Y entonces el rentero se queda con la plata del depósito y dice, usted no cumplió el contrato y se fue. Y uno pierde un dinero con el que contaba, porque a nadie le está sobrando eso. Y el rentero en realidad debió haber resuelto las cosas, pero es necesario aprender cuál es el proceso para exigir que el rentero cumpla. Otras veces lo que ha pasado es que se presenta el rentero y dice, ¿saben qué? Ya esta casa yo la necesito porque tengo una cosa familiar o he decidido venderla, así que se van. O sea, se van ahorita, bueno ya, ok, hoy día es miércoles por decir. Entonces, el sábado se van de acá, el domingo yo quiero ver la casa vacía. Y yo he visto gente que, digamos, se ha visto en aprietos tremendos, porque ha creído que tenía que salir. Y claro, si yo le digo, no señora, si usted tiene un contrato, aunque sea verbal, el rentero no la puede echar así nomás. Llame a la policía, ¿qué me van a hacer caso? Me dicen, no, ¿cómo voy a llamar a la policía? Va a venir la policía, el rentero va a decir que yo no tengo papeles y me sacan y encima me llevan a migración y me deportan. Pero así no es la cosa. Esas son cosas que nosotros asumimos porque no conocemos cuáles son las reglas. Muy importante. Por eso, contactarse con organizaciones, con gente que ya está acá para que nos oriente, ¿no? ¿Dónde puedo ir para poder entender cómo se hace cuando tengo este problema? En este país hay muchas leyes y muchas reglas que son bien diferentes de las que tenemos en nuestros países. Por ejemplo, y una cosa que los inmigrantes no sabemos, es que según las leyes americanas, si uno está en territorio americano, no importa si tiene o no tiene papeles, por lo menos en el estado de Maryland, las leyes y la Constitución se aplican para todo. Es decir, si un policía me para por la calle caminando y me dice, a ver, quiero ver sus papeles, yo primero le tengo que decir, bueno, primero enséñeme el suyo. Le puedo decir, no le tengo. Enséñeme el suyo para estar yo segura de que usted es policía y dígame por qué me está pidiendo mis papeles. Porque, según la Constitución, yo, si no he cometido ningún delito, tengo libertad de seguir mi camino, de moverme libremente. Yo me doy cuenta, cuando yo digo eso, que la gente dice, no, ni hablar, eso no puede ser. Pero creo que es muy importante entenderlo y ponerlo en la cabeza, porque muchas veces uno es víctima de un delito y no se atreve a llamar a la policía. Porque piensa, no, si llamo a la policía me voy a meter yo en problemas. Bueno, si uno es víctima de un delito, ya sea de abuso de pareja, ya sea de estafa, ya sea de cualquier delito que han hecho contra uno y uno es la víctima, no tiene por qué tener miedo de llamar a la policía porque son cosas distintas.
Y si es que hay alguien que dice, no, pero esa es una indocumentada, es un ilegal, la policía le va a decir, acá no, yo no soy policía de migración, yo estoy acá porque la señora dice, qué sé yo, que le estafó, que la quiere botar de la casa. Y entonces va a tomar medidas específicamente para lo que se le ha llamado. Y lo mismo pasa en la corte. Uno va a la corte como víctima y debe presentarse porque si no el caso se pierde y el delincuente, digamos, se sale con la suya. Pero los jueces no aceptan nada que no tenga que ver específicamente con eso, que es el tema de la audiencia judicial. Y la audiencia puede ser, qué sé yo, la casa está en malas condiciones, o la audiencia puede ser por violencia doméstica en la que uno es víctima, o porque a uno lo asaltaron y uno está yendo a la corte como testigo. Allí no se acepta nada que no tenga que ver con el incidente que llevó a la corte. Solamente es eso de lo que se va a hablar. Si hay alguien que dice, no, pero esta persona no tiene papeles, el juez le va a decir, acá no estamos para hablar sobre si la persona tiene papeles o no. Y entonces es muy importante siempre buscar qué organizaciones nos pueden dar información sobre cada cosa específica. Porque hay organizaciones que apoyan en todas las áreas. Vivienda, salud, acceso a recursos, a servicios sociales, muchísimas. Entonces es cuestión de ir familiarizándose. ¿Dónde hay organizaciones en donde puedan darme información sobre cuáles son mis opciones ante este problema que estoy pasando? Por supuesto, Pláticas con Doña Flor también es una opción para que ustedes se comuniquen con nosotros y podamos orientarlos por dónde pueden ir a buscar ayuda. Otra cosa que me comentaba Rosario es sobre el asunto de la salud. Mucha gente viene a este país desde lugares muy remotos, en los que no hay médicos ni servicios médicos, y entonces uno no tiene la costumbre de tener su médico de cabecera, su doctor general, eso que acá llaman cuidado primario de la salud. Y como generalmente gente joven y sana que está trabajando, se la pasan sin ir al doctor. Solamente van a buscar atención médica cuando tienen algo que les asusta mucho. Y claro, como no tienen un médico de cabecera, terminan en la emergencia. La emergencia en este país, por lo menos en este estado, por ley, tiene que atender a la persona que está en la emergencia. Pero después le va a cobrar. Y las cuentas de la emergencia son carísimas porque hay cosas que tienen que hacer en ese departamento de emergencia cuando llega una persona para poder ver de qué se trata la emergencia y poderla resolver. Y entonces resulta que muchas veces la gente tiene algo que pudo haberse resuelto llamando a su doctor, pero no lo tenía. Y que terminó yendo a la emergencia y le sale carísimo y a veces hasta me decían, no hicieron nada y me están cobrando $1,500. Claro, para el paciente no hicieron nada porque al final me dijeron todo lo que usted tiene no es grave, tómese una aspirina. Pero para el servicio de emergencia hicieron una evaluación clínica, me tomaron laboratorios, me tomaron mis signos vitales y todo eso va sumando, sumando, sumando. Y entonces al final uno dice, pero ¿y de dónde salió todo eso? Conclusión, necesitamos aprender que en este país hay que tener un doctor primario. Y no importa si uno no tiene seguro médico, porque hay organizaciones médicas que tienen descuento, escala de pago para las personas que no tienen seguro médico. Y entonces si uno puede demostrar que su ingreso no es muy alto, le van a poner en una escala de pago en la que quizás solamente le toque pagar $25 o menos. Incluso hay algún lugar en el que puede ser que ni siquiera cueste, ¿no es cierto? Entonces hay que acordarse de eso. Y hay algunos lugares, después vamos a hablar en otra oportunidad específicamente sobre el cuidado de la salud. Pero hay algunos lugares que son clínicas primarias que están conectadas con hospitales en donde pueden recibir servicios de especialistas. Otra cosa también
que yo he visto y que conversaba con Rosario es el problema cuando uno tiene niños. ¿Dónde encuentro un pediatra? ¿Dónde encuentro un dentista? ¿Cómo hago para que mi niño tenga seguro médico? Todas esas cosas hay que hacerlas y hay que conseguirlas. Y se pueden conseguir servicios médicos, y son muy importantes los servicios médicos para los chicos, incluso si los chicos no tienen papeles. Si el niño nació acá, hay un proceso que seguir. Si el niño no nació acá, existen también estas clínicas que les hablaba hace un momento, en donde pueden apuntar al niño y el niño puede recibir cuidado de la salud. Otra cosa que es un tema también de mucha preocupación para la gente que ha migrado a los Estados Unidos es la educación de los chicos. ¿Cómo hago para que mi hijo vaya al colegio? Ni siquiera sabe uno, porque en nuestros países muchas veces no existe, que hay un sistema escolar antes del sistema escolar. Es decir, hay cuidado escolar para los chiquitines, de 0 a 5 años. ¿El colegio empieza a los 5? Bueno, desde que nace un niño hasta que cumple los 5 puede ir a estas organizaciones que son para estimular al niño y que preparan al niño para que una vez que vaya a la escuela le vaya muy bien. Y en muchos de estos casos, sobre todo de 0 a 3 años, el niño puede ir con la mamá. Y es una cosa fantástica para la mamá de un niño pequeñito. Primero, porque tiene una actividad que hacer que la saca de la casa y no está aislada. Segundo, porque conoce a otras mujeres, en general son mujeres las que llevan a los niños a estos programas, que están pasando por la misma. Tienen un niño pequeño y más o menos como que comparten, ¿no?, muchas de las preocupaciones. Y entonces eso les hace tener un grupo de amistades, referencias, que va a ayudar en esos años tan difíciles que son los primeros años de vida de un niño. Y por supuesto, también está la gente que trabaja en esos sitios, que se saben todo. Esas gentes son muy buenas para irnos indicando a dónde puedo ir para resolver cualquier problema que se me haya presentado. Otro problema que yo he visto muchas veces pasa con los inmigrantes, y eso ya con los hijos que nacieron acá, en los Estados Unidos. Nuestros nombres son bien distintos que los nombres americanos, y entonces pasa muchas veces que en los hospitales no prestan atención a cómo se escriben los nombres. Y terminan, digamos, llenando los papeles para registrar a un niño y los papeles han salido equivocados. El nombre no está escrito correctamente, el apellido es al revés. Yo conozco niños de la misma familia, papá y mamá, que tienen los apellidos distintos porque en el hospital así lo pusieron y la mamá nunca llegó a enterarse cómo hacer para corregir. Y el problema es que si uno va al hospital y dice, acá se equivocaron, como a uno ya le dieron de alta, el hospital dice, bueno, vaya y corrija. ¿Y corrijo dónde? ¿Y corrijo cómo? ¿Y qué necesito? ¿No es cierto? Eso ya no es problema del hospital. Es muy importante tener también el contacto con estas organizaciones o con gente que ya está acá, para que nos diga, no, te pueden ayudar en tal sitio, ya sea a corregir la partida de nacimiento, a solicitar un social, que el social debe llegar automáticamente, a uno le llega por correo el social, pero si no le llegó, ¿cómo hace para sacarlo? El seguro médico lo debería haber tramitado el hospital, aunque hay una diferencia si es que la mamá no tiene seguro médico y ahí muchas veces el niño se queda en el aire, sin seguro médico. A veces hay servicios médicos que no quieren dar el servicio si es que el niño no tiene la tarjeta del seguro y entonces les cobran una barbaridad, cosa que no es legal ni está permitida. Pero eso uno necesita saberlo y no porque me dijeron que no, entonces tengo que pagar, ¿no? Otra cosa que hemos conversado sobre la experiencia de ser inmigrante, y esta ya no fue con la señora Rosario, sino con una señora distinta que me dijo que ella había venido acá
cuando tenía 12 o 13 años. Y claro, vino acá y como era chiquilla, la tuvieron que poner en la escuela, la tuvieron que inscribir en la escuela. Y ella me decía, yo hice middle y high school acá en los Estados Unidos. Y entonces aprendí inglés y además tengo mi diploma de high school. Si yo me hubiera quedado en mi país, yo no hubiera podido hacer la high school porque yo vivía en un sitio tan remoto y tan aislado que solamente había educación primaria. Para poder estudiar ya la prepa, ¿no? La secundaria, había que ir a la escuela de la ciudad grande más cercana, pero eso era muy lejos y muy caro, ¿no? Y entonces, claro, hay también algunas oportunidades que uno puede tener acá que vale la pena aprovechar, ¿no? Porque en todo caso uno tiene las destrezas que está aprendiendo al ir a la escuela. Y ahora vuelvo a donde la señora Rosario. Ella me decía una cosa que me pareció muy importante, que hay que advertir a los que recién llegan, que no podemos hacer las cosas acá como se hacen en nuestros países, porque las reglas son diferentes. Y si hacemos las cosas sin enterarnos de cómo son las reglas, pues nos podemos meter en problemas. Una cosa que pasa muchas veces es que, por ejemplo, tenemos los niños chicos, ¿no? El niño está durmiendo, me di cuenta que falta la leche. Bueno, voy a ir un ratito acá nomás a la esquina de la tienda a buscar leche y dejo al niño o a los niños solos. Un ratito. Ya, eso no se puede hacer acá. Tampoco se puede hacer de que, caramba, yo y mi pareja o la otra persona adulta en la casa nos turnamos. Alguien trabaja de día, regresa y el otro sale a trabajar en el turno de más tarde o de la noche. Pero de pronto algo pudo haber pasado en el camino. La persona que tiene que llegar no ha llegado todavía y yo tengo que llegar a mi trabajo ya, porque si no me botan. Entonces le digo a los chicos, tranquilos, no hagan nada, ya la otra persona está por llegar y me voy a mi trabajo. Eso tampoco se puede hacer. Cosa que en nuestros países sería muy común. Acá es considerado negligencia, es decir, que uno está poniendo al niño en peligro. Y claro, otra cosa que no se puede hacer, ya que estamos hablando de los niños, es castigarlos con golpe físico. Y entonces, claro, hay un montón de personas que se ven en problemas porque lo único que querían era corregir a sus hijos. Y como vienen de lugares en donde pegar a un niño es común y corriente, pues acá también les pegan. Y claro, el niño llega a la escuela el día siguiente o lo lleva uno a la cita con la doctora y dicen, ¿y acá qué te pasó? Ah, no, es que mi mamá, mi papá me pegó. Por ley, algunos profesionales en este país, como por ejemplo los doctores, las maestras, las trabajadoras sociales, los psicoterapeutas, varios de estos profesionales que tienen que atender a las familias, por ley tienen que llamar a la Oficina de Protección del Menor para que investigue. Uno no está diciendo, acá hubo abuso. Eso le corresponde decir a la Oficina de Protección del Menor. Pero uno, por ley, está obligado a llamar a la oficina y decir, quizás hay un niño que tiene una marca y quizás ha sido producto de un abuso. Y es la Oficina de Protección del Menor la que tiene que investigar el caso. Y allí deciden si es que es un caso de abuso infantil o si es que fue un accidente, ¿no es cierto? El asunto es que llega la Oficina de Protección del Menor y uno se asusta un montón, porque además a uno le pueden quitar a los chicos. O si es que uno pegó y dejó marca, no solamente tiene el problema de que le pueden quitar a los chicos, sino que ponen cargos criminales contra uno por agresión. Y entonces uno se confunde y dice, ¿cómo? ¿Que yo no puedo corregir a mis hijos? Entonces los chicos van a hacer lo que quieran. Pero no es cuestión de que los chicos van a hacer lo que quieran. Es cuestión de que hay otras maneras de poner límites y de causar a los chicos.
Como ustedes saben, yo codirijo un grupo de padres con Omaira Mejía. Y muchos de los papás o mamás que vienen a este grupo son voluntarios, es decir, son gente que dice, ay, yo quiero un espacio donde pueda compartir, ¿no?, mis preocupaciones con mis hijos, donde pueda aprender o escuchar algunas ideas de cómo manejar cosas que no quiero, que quisiera manejar diferente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser una mejor mamá? Pero hay algunos otros que vienen porque la corte les ha obligado a tener clases de padres. Y si no tienen las clases de padres, van a perder la custodia de sus hijos. Muy importante, asistir a las clases con una actitud de que este no es un castigo, sino es una oportunidad de aprender cómo se hacen las cosas aquí. Porque todos queremos que nuestros chicos crezcan bien y que sean personas de bien. Bueno, ¿cómo hacemos para corregirlos si no puedo usar las técnicas de corrección que se usaban en el lugar donde yo nací? ¿No es cierto? Y así aprender también de recursos. Otra cosa que les quería comentar es que cuando uno ha cambiado de país, lo que se espera de los roles de cada persona puede ser diferente. Y entonces, ¿qué se espera que hagan los hombres? ¿Qué se espera que hagan las mujeres? Eso puede ser muy distinto acá en los Estados Unidos que como era en nuestro país. Pero uno no necesariamente lo entiende y lo pone en práctica. Y entonces yo conozco muchas mujeres, por ejemplo, que tienen que salir a trabajar, aunque tienen pareja. Pero claro, es necesario trabajar para que la situación económica de la familia esté mejor. Y cuando llegan después del trabajo, tienen que encargarse de todo el trabajo de casa. Aunque tienen pareja, pero la pareja dice, no, esas son cosas de mujeres. Y entonces, claro, a veces esa manera distinta de ver qué le corresponde hacer a cada uno, ¿no?, en su rol de papá, en su rol de esposo, en su rol de esposa, nos da la oportunidad de ampliar nuestro mundo. Y tiene el riesgo de que uno diga, ah, no, así no es. Y querer mantener maneras de ver las cosas cuando esa manera de hacer las cosas significa una carga súper extra para alguna persona. Por supuesto, conozco también muchas mujeres que, digamos, tienen la oportunidad de quedarse cuidando a la familia. Y cuando, digamos, ella se encarga de la familia, la pareja se encarga de salir a trabajar afuera. Y claro, tanto hombres como mujeres muchas veces piensan el dinero es de él porque lo ganó. Y a mí me llama la atención, yo siempre digo un ratito, esa persona que sale a trabajar se despierta por la mañana y se prepara para salir al trabajo. Muchas veces hasta sale al trabajo con su lonchera, su almuerzo, para que se lo lleva ya preparado. No tiene que preocuparse de hacer el almuerzo, no tiene que preocuparse de qué va a pasar con los chicos, quién los va a llevar al colegio, quién los va a recoger, quién va a ir a la escuela si es que la escuela llama diciendo que hay un problema con el niño. ¿Quién va a consolar a los niños cuando tienen alguna dificultad? ¿Quién se encarga del lavado de la ropa? ¿Quién se encarga de todo lo que se encarga un papá o una mamá en casa? Y entonces, claro, si es que eso no existe, lo tienen que pagar. Es decir, tienen que pagar a alguien que lleve a los niños a la escuela, tienen que pagar a alguien que cuide a los niños cuando ya salieron de la escuela y todavía la otra persona está trabajando, tienen que encargarse de comprar comida o de cualquier cosa que se necesite para los chicos. Y eso cuesta un montón de plata. Pero es algo que quien sale a trabajar ni lo tiene presente, porque tiene la confianza de que hay alguien que se está encargando de eso. Entonces yo siempre digo a las personas que se quedan en casa que es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana y que no es remunerado. Incluso hay gente que a uno le dice, ah, tú no haces nada. Y entonces, claro, uno invierte tanto tiempo en tratar de estar al día con todo lo que tiene que hacer.
y le están diciendo uno no hace nada. Y a veces uno se la cree. Y entonces, claro, es la gente que llega y dice, sí, es que como yo no trabajo, no. Así que ese es un punto que para mí es muy importante. El trabajo de casa es un trabajo, el trabajo muy importante, y alguien lo tiene que hacer. Y entonces, si las dos personas tienen que salir a trabajar fuera para poder conseguir un salario, pues las dos personas también necesitan estar en la casa y construir el hogar. Y eso además tiene un montón de ventajas, porque los chicos se acostumbran a la presencia de uno, mamá, papá, y a estar con uno y compartir. Y entonces luego, claro, crecen con uno conoce a los chicos. Muchas veces hay personas que me dicen, no, es que yo no sé cómo hacer con mis hijos. Bueno, porque no ha pasado tiempo con ellos. Pero en fin, ya en otra oportunidad tocaremos un poco más el tema de la crianza de los hijos. Y bueno, creo que esta conversación ha sido un recorrido por diferentes áreas en las que uno, o cosas con las que uno se encuentra al ser migrante. Cosas que pueden traernos problemas, cosas que necesitamos aprender para no meternos en problemas, y cosas que podemos hacer para que nuestra vida acá sea un poco más fácil. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos, los que ya estamos acá más tiempo, ser como los orientadores de las personas que recién llegan y decirle, no, puedes ir a tal sitio y conseguir que te den información, o puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y por supuesto, enterarnos siempre cuáles son los servicios que están para dar apoyo a los inmigrantes y, digamos, tener la presencia de decir, no, ese servicio que usted me ha dado no es muy bueno. Y eso es una cosa que vamos a hacer en otra sesión, hablar de cómo hacemos para que nuestros derechos se respeten y que cuando vamos a pedir un servicio como clientes, nosotros tenemos nuestros derechos y se deben respetar. No quiere decir que me tengo que salir con todo lo que yo quiero, pero sí me tengo que sentir que me han tratado con dignidad y con respeto. Para terminar, yo quiero rendir un homenaje muy especial a todas las personas que han venido como inmigrantes y que salen adelante. No importa qué hayan pasado antes, no importa qué es lo que están pasando en el nuevo lugar, la mayoría le echa ganas, con todo. Y claro, con el tiempo logra establecerse y van construyendo un futuro mejor y van construyendo un futuro para sus hijos. Muy importante, ayudarnos unos a otros. Demos información sobre los servicios que conocemos a otras personas. Apoyémonos unos a otros a cuestionar cosas que acá pueden ser distintas, y al ser distintas pueden abrir oportunidades que no hubiéramos tenido en nuestros países o en nuestra manera anterior de pensar. Apoyémonos también en, digamos, estar cerca para decir, oye, no solamente acá te pueden resolver este problema, sino acá puedes aprender más. Y hay servicios para todo lo que se puedan imaginar. Nosotros hemos estado hoy día hablando sobre la experiencia de ser inmigrante y las dificultades que muchas veces nos pueden presentar cuando somos inmigrantes. Y hemos dedicado también un tiempo para decir y para insistir en que necesitamos información y que mientras más información tengamos, vamos a poder no solamente tener mejores resultados, sino poder vivir más fácilmente esta experiencia de construir una nueva vida en un nuevo país. Hay muchas organizaciones que dan servicios. Busquemos quiénes son, apoyémonos los que ya estamos acá y conocemos, dando información a los que recién llegan, y busquemos las organizaciones como el propio proyecto de Pláticas con Doña Flor, para preguntar, esta es la situación que tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo resolver? El problema que hemos tratado hoy día ha sido sobre el desconocimiento de nuestros derechos y nuestras oportunidades en los Estados Unidos.
Y la solución que hemos hablado ahora es busquemos apoyo en las personas que están ya tiempo acá y en las organizaciones que existen para dar servicios a los inmigrantes, para que nos podamos enterar de cómo funcionan las cosas y que podamos salir adelante. Y eso fue nuestro programa por hoy. Recuerden, nos volveremos a ver el próximo mes, el segundo miércoles a las 7 de la noche. Y tengan en cuenta que se pueden comunicar con nosotros mientras tanto, ya sea para sugerirnos temas o para hacer consultas. Nos encuentran en las redes sociales como Pláticas con Doña Flor. Y también pueden escribirme o llamarme al número que aparece en la pantalla o a mi correo electrónico de Pláticas con Doña Flor. Muchas gracias y hasta la próxima.